El proceso de colonización en Colombia se inicia luego de la fundación de ciudades sobre la costa Caribe, Santa Marta y posteriormente Cartagena en el año de 1525. La difícil penetración hacia el interior a causa de los obstáculos que presentaba la escabrosa topografía se realizó a través de dos grandes vías, el Valle del Magdalena y el del Cauca. Las comunidades indígenas se fueron dispersando hacia la selva, hacia los llanos de Casanare, hacia el norte, la Guajira, y hacia el occidente, el Chocó, y por eso más o menos el país se puede dividir en 5 regiones, que serían Caribe, Occidente, Zona Andina, Llanos, Casanare, etcétera, Llanos y Selva. Lo curioso es que eso da una diversidad tremenda de poblaciones. Tenemos aquí poblaciones indígenas de la Guajira, del desierto, de llanura, de piedemonte, de selva húmeda tropical, ¿sí? De río, tenemos comunidades de río, de montaña. Entonces es una variedad étnica tremenda. La diversidad de lenguas en Colombia presenta 12 familias lingüísticas ubicadas en todo el territorio, con un grupo de 56 lenguas aborígenes y 10 más consideradas independientes que no muestran relación con otras lenguas. Además, ubica 2 lenguas criollas, el palenquero en Palenque de San Basilio, departamento de Bolívar, y la otra llamada creole en las islas de San Andrés y Providencia. 3 de las lenguas asentadas en el país superan los 50.000 hablantes. Una de esas es el Wayuunayki, en el extremo superior norte colombiano, con 150.000 wayús. Otra de las lenguas con 100.000 hablantes es el Nasayube, hablado por los paeses al sur del país, y la lengua emberá, con 70.000 hablantes. En la Orinoquía y la Amazonía colombiana tienen asentamiento la mayoría de lenguas aborígenes, aunque con un reducido número de hablantes. Aunque las lenguas constituyen una de las mayores riquezas del patrimonio inmaterial de un país, en Colombia solo se empezaron a estudiar con dedicación en la década de los 80s, cuando se materializó el interés de algunos sectores por las lenguas aborígenes. En el último cuarto del siglo pasado, el movimiento indígena había tenido un repunte, digámoslo así, y estaba bastante activo, y a nivel nacional pues hubo una serie de movimientos, se formaron las organizaciones indígenas, también un poco respondiendo al llamado internacional de la necesidad de reconocer las sociedades tribales e indígenas de las naciones modernas, y al furor de esa lucha se comenzó un movimiento, una organización nacional indígena, que dio como resultado un poco el interés de algún sector de la población, de pronto mínimo, por el conocimiento de este pueblo que hasta el momento pues poco ignorado, se sabía, pero ahí de pasadita que había indígenas en el país. Pero ese carácter que deseaban llamar triétnico de nuestra nación, pues era poco tomado en cuenta. Entonces, los indígenas y los afrocolombianos simplemente pues eran motivo de estudio, pero ni siquiera de una manera profunda. Fue así como en 1984 se creó la maestría en etnolingüística del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes en Bogotá, por iniciativa del lingüista vasco-francés John Landaburu. Además, se realizó un convenio con el Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia, cuyo objetivo era el de formar investigadores nacionales e indígenas y mirar a profundidad el panorama de las lenguas en Colombia. Se descubre que hay cerca de 90 pueblos indígenas que se reclaman como tales por diferentes manifestaciones culturales, etcétera. Por ejemplo, los del sombrero volteado, los zenú, así no tengan lengua, se reclaman como indígenas. Pero tal vez la garantía mayor de poder decir que una comunidad es indígena y que es alterna pues, a la sociedad occidental mayoritaria es su lengua. Para 1987, alumnos y profesores de la maestría en etnolingüística del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes crearon el Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes, CECELA, con el objetivo de promover y coordinar actividades de preservación y fortalecimiento de las lenguas aborígenes y criollas en el territorio colombiano. Gran mayoría de información que se tenía sobre estas lenguas eran realizadas por investigadores del exterior y casi todo se quedaba fuera de Colombia y muy poco realmente se conocía dentro del país. Entonces, sí, pues, la maestría realmente ayudó muchísimo
y también porque muchos de sus estudiantes eran hablantes de la lengua, y eso también facilitaba un poco la descripción y el estudio de esa lengua. Entonces le dio un impulso realmente muy importante. Actualmente, se pretende que la cultura autóctona de las regiones sea el marco de referencia del programa etnoeducativo del Ministerio de Educación Nacional y oriente las políticas educativas del Estado frente a grupos afrodescendientes y comunidades aborígenes en el país. La educación parte de la cultura del pueblo. Una educación es para la gente, por la gente y de la gente, y está en la región y es a partir de sus propios materiales, con intereses hacia ellos, etc. Entonces la formación ya no de ilustrados del campo, etcétera, o los mismos indígenas para colonizarlos, sino mirar un poco, recrear un poco estas culturas a partir de la educación, que la educación sirviera para fortalecer más bien estas culturas que se estaban perdiendo. Si bien el concepto de etnoeducación ha intentado orientar las políticas educativas del Estado de cara al plurilingüismo en Colombia, y el valioso trabajo del Centro Colombiano de Estudios Aborígenes CECELA logró imprimir de orgullo y autoaprecio a las comunidades aborígenes y afrodescendientes, las lenguas siguen muriendo. Hoy, el panorama no es muy alentador. El apoyo del CECELA y la maestría quedó en manos de colombianos luego de 13 años de financiación por parte del gobierno francés. A pesar de todo, la lengua es dinámica y algunas comunidades han mantenido su resistencia, demostrando que no han sido derrotadas.